Santiago de Cali. En esta cápsula educativa hablaremos sobre un tema que nos ha parecido supremamente interesante y relevante en el contexto actual, lo cual estaremos hablando de el espectro autista, también conocido como el TEA. Bueno, pues les voy a dar una breve introducción de qué es el TEA. Es un diagnóstico del neurodesarrollo que se manifiesta de manera diversa en cada persona y cuya comprensión pues ha evolucionado significativamente. A lo largo del tiempo, en el pasado solía verse como una condición rígida y limitada a ciertos comportamientos que, sin embargo, hoy se entiende como un aspecto amplio que abarca distintas formas de interacción social y comunicación y pensamiento sensorial. Lo que más nos llamó la atención de este tema es que no solo tiene implicaciones a nivel clínico, sino que también ella impacta directamente el ámbito educativo, familiar y social. Y también es decir que no se trate únicamente de un diagnóstico médico, sino que ella también va acompañada de un acompañamiento interdisciplinario y una comprensión por parte de la sociedad, ya que es algo muy importante. Para profundizar en este tema, realizamos la revisión de 4 artículos, los cuales nos permitieron analizar cómo ha cambiado la manera de entender o interpretar ese trastorno. ¿Cuáles son sus herramientas? También nos dejaba como indagar más de cuáles eran las herramientas que se utilizaban para su diagnóstico, como también qué avances hay en los enfoques terapéuticos y cómo se está afectando el lenguaje y la comunicación en las personas con TEA. A partir de estos textos reflexionamos sobre la importancia de una detención temprana, de intervenciones adecuadas y el respeto por la neurodiversidad de una persona. Y pues también entendimos que cada persona con TEA tiene su propia forma de experimentar el mundo y que como futuros profesionales debemos estar preparados para brindarles un entorno inclusivo, comprensivo y empático. Y pues esperamos que esta cápsula les sirva como una introducción al tema y los motive a investigar más sobre esta condición, aunque también es también una oportunidad para aprender a mirar la diversidad humana desde perspectivas más amplias y respetuosas. Marco histórico y análisis de artículos. Artículo 1. Experience of Diagnostic Autism Spectrum Disorder 2016 del Reino Unido. Este artículo, publicado en el año 2016 en el Reino Unido, ofrece una visión detallada sobre la experiencia de profesionales y familias en el proceso de diagnóstico del trastorno del espectro autista. A través del análisis de diversos casos y entrevistas clínicas se abordan los principales desafíos, métodos y enfoques empleados en la identificación del TEA en contextos reales. En su diagnóstico de identificación encontramos que para el proceso diagnóstico se hace un uso de herramientas estandarizadas reconocidas a nivel nacional como el Autism Diagnostic Intervention Revits, que es conocido como el ADR, y el Autism Diagnostic Observation, que es el ADOS, y estas observaciones se complementan con entrevistas clínicas estructuradas y una revisión detallada de la historia familiar del paciente, lo que nos permite contextualizar los síntomas dentro de un marco evolutivo y relacionar. La utilización de estos instrumentos tiene como objetivo reducir el margen de error y aumentar la objetividad, aunque los resultados siguen dependiendo en parte de la intervención profesional. Características del trastorno. Una de las observaciones más destacadas del artículo es la notable variabilidad en la presentación de los síntomas del TEA. Eso significa que no todas las personas en el espectro presentan las mismas características, ni en la misma intensidad. Además, se evidencia un solapamiento considerable con otros trastornos del desarrollo y de la salud mental, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ansiedad o trastornos del lenguaje.
Este fenómeno complica aún más la precisión diagnóstica y exige una evaluación minuciosa y diferenciada. El lenguaje y la comunicación. En cuanto al lenguaje y la comunicación, se subrayan dificultades tanto en el plano verbal como en el no verbal. Algunos de los patrones observados incluyen el uso repetitivo del habla, una limitada comprensión del lenguaje pragmático y dificultades para mantener una conversación fluida. También se reporta una escasa o nula interpretación social, lo que afecta directamente la capacidad de establecer vínculos significativos con los demás. Estos elementos son esenciales para el diagnóstico y también para el diseño de intervenciones. El tratamiento propuesto en el artículo se basa en un enfoque multidisciplinario. Esto implica la participación coordinada de distintos profesionales de la salud y la educación como psicólogos, psiquiatras, terapeutas del lenguaje, trabajadores sociales y educadores especializados. Las intervenciones sugeridas incluyen terapias conductuales, terapias del lenguaje y un fuerte componente de apoyo familiar, entendiendo que el entorno cercano juega un papel crucial en el desarrollo y bienestar del individuo con TEA. En conclusión, este artículo resalta que el diagnóstico del TEA es un proceso bastante complejo que requiere no solo herramientas adecuadas, sino también una colaboración estrecha entre profesionales, familias y otros actores del entorno del paciente. Se pone en duda la validez y sensibilidad de los criterios diagnósticos actuales, especialmente en el caso de las mujeres, quienes muchas veces presentan síntomas menos evidentes o enmascarados, lo que lleva a un infradiagnóstico o un diagnóstico tardío. Artículo 2. Blister Blee, Days of TEA, 1961, Inglaterra. Aunque este artículo no se relaciona directamente con la salud humana, su enfoque en el diagnóstico y manejo de enfermedades en plantas puede proporcionar valiosas lecciones para la medicina humana. La enfermedad de Blister Blee es una afección fúngica que afecta en las plantas de té, causando daños significativos en la producción. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad se realizó mediante la identificación visual de lesiones en las hojas y tallos en las plantas de té. Además, se utilizaron técnicas microbiológicas para confirmar la presencia del hongo patógeno. En este enfoque sistemático para el diagnóstico es similar al utilizado en la medicina humana, donde se combinan las observaciones clínicas con pruebas de laboratorio para determinar la causa de una enfermedad. Abordaje. El abordaje para manejar la enfermedad incluyó para la implantación de prácticas agrícolas adecuadas, como la eliminación del material infectado y la aplicación de fungicidas. Esto muestra cómo las... Mi nombre es Nicole Yarisa Viveros y les voy a hablar un poco sobre el tercer artículo. Son específicos los trastornos cognitivos sensorio-motores observados en los autistas. 1994 en España. En uno de sus diagnósticos es la observación conductual. También en esta encontramos las entrevistas a padres estandarizadas. Como sus características tenemos la comprensión con niños con TDA, con retraso mental o con un desarrollo típico. En su lenguaje y comunicación tenemos la relación con el desarrollo cognitivo y el desarrollo sensoriomotor. En su abordaje, en este no propone un tratamiento específico en sí, pero en este se ofrecen bases para diseñar intervenciones específicas. Y por último tenemos la conclusión. En la conclusión, en esta aporta a la comprensión de síntomas que son específicos en el TEA. Gracias. Pues bueno, a continuación les voy a hablar sobre el artículo 4 y lo que encontramos. Bueno, dice que el artículo se centra en el estudio de las bases neurológicas del trastorno del espectro autista a través de técnicas avanzadas como la resonancia magnética funcional, que son complementadas con la observación clínica y el historial médico de los pacientes. Se dice también que los resultados muestran diferencias notables en la conectividad cerebral entre personas autistas y personas neuropáticas, y que especialmente se identificaron alteraciones en las áreas del cerebro que están relacionadas con la emoción y la comunicación, lo que ayuda a explicar algunos desafíos que enfrentan personas con TEA en estos aspectos. Es importante resaltar que en el enfoque del artículo no es terapéutico, sino investigativo,
ya que su objetivo es generar como un conocimiento para que sirva como base para desarrollar en el futuro. Dice también que son intervenciones más precisas y personalizadas. Y como conclusión de este estudio es que aporta evidencia sólida sobre las diferencias funcionales en el TEA, cual puede incluir significativamente a mejorar los procesos de diagnóstico y a diseñar estrategias de intervención más efectivas y ajustadas a las necesidades de los individuos. Muchas gracias, espero que les guste esta cápsula. Análisis comparativo y reflexión. A lo largo de las últimas décadas, el diagnóstico del trastorno del espectro autista, TEA, ha experimentado una transformación significativa. En sus inicios, las evaluaciones se basaban en observaciones generales del comportamiento, muchas veces subjetivas y sin criterios unificados. Con el paso del tiempo, estas observaciones han sido complementadas y en muchos casos reemplazadas por métodos más estandarizados y respaldados por estudios científicos, especialmente en el ámbito de la neurociencia. Esto ha permitido una mayor precisión en el diagnóstico y una comprensión más profunda del espectro autista en sus múltiples manifestaciones. Uno de los aspectos más destacados en esta evolución ha sido el reconocimiento de la importancia del lenguaje y la comunicación como factores claves para la identificación del trastorno. Las dificultades en la interacción social, la comprensión del lenguaje no verbal, así como los patrones de lenguaje repetitivos o limitados, son ahora indicadores centrales que se tienen en cuenta al momento de evaluar a una persona dentro del espectro. Además, el enfoque del tratamiento también ha cambiado de manera considerable. Si bien en un principio se centraba exclusivamente en intervenciones clínicas o médicas, hoy en día se comprende que el abordaje del TEA debe ser integral. Esto significa que no solo se atienden las necesidades clínicas, sino que también se incorporan estrategias educativas, sociales y familiares. La participación activa del entorno como padres, docentes, cuidadores y otros profesionales resulta fundamental para promover el desarrollo y bienestar de la persona con autismo. No obstante, a pesar de todos estos avances, persisten desafíos importantes. La atención temprana, por ejemplo, sigue siendo una gran meta crucial que no siempre se alcanza, lo cual puede limitar las posibilidades de intervención oportuna. De igual manera, el diagnóstico en mujeres continúa siendo un gran reto, ya que muchas veces los síntomas se presentan de forma diferente y pueden pasar desapercibidos bajo los criterios tradicionales, que históricamente han sido desarrollados con base de estudios realizados mayoritariamente en varones. A esto se suma la falta de acceso a tratamientos efectivos y personalizados, especialmente en contextos con recursos limitados, lo que genera desigualdades en la atención. En conclusión, aunque se han logrado avances importantes en el conocimiento, diagnóstico y abordaje del TEA, todavía queda un largo camino por recorrer. Es fundamental continuar promoviendo la investigación, la capacitación de profesionales, el acceso equitativo a tratamientos y sobre todo una mirada más inclusiva y empática hacia las personas dentro del espectro y sus familias. Comprender el trastorno del espectro autista desde diferentes enfoques nos permite desarrollar una mirada más empática, crítica y profesional hacia quienes lo viven. El diagnóstico es complejo, multifactorial y debe ajustarse hacia cada individuo. Aún falta mucho por mejorar, pero también hay muchos avances que celebrar. El conocimiento nos permite transformar realidades y construir una sociedad más inclusiva.